1160 suscriptores, sean bienvenidos a otro video. Este video es súper valioso porque les voy a enseñar una forma clave que pueden hacer para hacer que su agente de IA, dé respuestas súper eficaces a pesar de todas las funciones que les llega a pedir su cliente. Este video es clave para vos si estás a punto de cerrar un cliente y tu cliente te está pidiendo que la gente haga 40.000 cosas, que mande un mail, que agende una visita, que busque propiedades o productos, etcétera, etcétera, etcétera. Si te está pidiendo que haga un montón de funciones y probablemente tengas que hacerlo con GPT-4 Mini, ya que GPT-4o está $5 por millón de tokens, lo cual es una locura. Literalmente es una locura. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea viable utilizando un modelo como GPT-4 Mini que ya a partir de, te diría, a partir de 6.000 tokens de prompt ya empieza a tener ambigüedades, ¿ok? Y más cuando tiene dos o tres funciones que tiene que ejecutar, ya empieza a andar mal. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un agente que realmente funcione en armonía con las respuestas que tiene que dar en todas las situaciones en las que tiene que gestionar y con todas las funciones que tiene utilizando GPT-4 Mini? Bueno, te traigo la solución. No me voy a dilatar más, te traigo la solución. Básicamente la solución es hacerlo con clasificadores, ¿ok? Como puedes estar viendo, no estoy utilizando un solo clasificador, ya que estamos utilizando GPT-4 Mini. Por ejemplo, cuando yo quise solucionar esto para mi cliente, lo primero que me vino a la mente fue, ok, uso un texto de clasificador, que básicamente es un módulo de OpenAI especialmente creado para clasificar categorías, ¿ok? Le damos un prompt a esta IA, le damos el input que queremos que analice y creamos categorías en donde le podemos dar la descripción y ahí vamos a poder describir cuándo queremos que ejecute esa categoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo estamos utilizando el mismo modelo de IA que está gestionando la misma cantidad de situaciones, que tiene la misma cantidad de ejemplos, la misma cantidad de información y que encima ahora tiene que determinar. O sea, no estamos resolviendo nada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, básicamente hay que dividir esas situaciones que tiene que hacer el agente, ¿no? Le digo agente porque al fin y al cabo es como que parece que estás hablando con un solo agente, pero en realidad estás hablando con un montón, ¿ok? Entonces, ¿qué tendrá que hacer esta gente? Bueno, todas estas funciones que tendrá que tener o todas estas situaciones en las que tendrá que gestionar, la vamos a dividir, ¿ok? Vamos a crear subagentes o vamos a crear agentes que van a estar trabajando cuando se les llame, cuando se les pida trabajar, ¿ok? Por ejemplo, yo acá tengo un agente que ejecuta una función específica, ¿ok? Luego tengo otro agente que hace básicamente el 70% del trabajo, que es pedir detalles sobre propiedades inmobiliarias, para después, cuando el cliente haya dicho los 5 detalles obligatorios, se lo pase directamente a esta agente, ¿ok? Después, por ejemplo, para los saludos y para los mensajes de reconexión, que es una cosa que me pidió mi cliente, saludos iniciales y mensajes de reconexión 2 horas después de que el cliente haya dejado de hablar. Bueno, tenemos otro agente para eso. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el cliente muestra frustración o el cliente, no sé, está como medio perdido por ahí? Lo mandamos a un agente proactivo, ¿ok? Que siempre va a llevar la conversación hacia el objetivo, va a tomar todo el historial de conversación, etcétera. ¿Y qué pasa si hace una pregunta específica sobre la empresa? Bueno, lo llevamos a consultas RAG, donde va a tener el RAG con toda la información que utilizamos Pinecone, ¿ok? Porque es el más fácil de configurar, literalmente. Es igual de eficiente que Supabase y es más fácil de configurar. Entonces, básicamente, por ejemplo, lo que hicimos es, para los textos clasificadores, hacer que cada texto clasificador gestione una situación, ¿ok? Una sola situación. Y que si no le toca gestionar esa situación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Básicamente, que no corresponde, ejecutar otra situación. Les voy a mostrar. Por ejemplo, yo acá tengo una situación que es primer mensaje del usuario sin respuesta al asistente, se llama la categoría, donde le voy a dar la instrucción de que si de cuándo tiene que ejecutar esta función, que básicamente le digo, ok, vos mirá el historial de conversación,
Si no hay una respuesta del asistente todavía, quiere decir que es el primer mensaje del usuario, o sea, es el primer mensaje de la conversación con este usuario específico, entonces se ejecuta esta categoría porque hay que darle un saludo. Y acá tenés el horario actual, que le doy un parámetro, ¿ok? Que sí se los puedo mostrar, a ver si aparece acá. No. A ver, se los muestro. No, no aparece. Porque ahora me doy cuenta que le falta eso. Lo tiene acá. Claro, lo tiene acá. Les doy este parámetro que, como pueden ver, es básicamente el horario actual con la fecha. Y yo le digo, mira, acá tenés la hora y cada mensaje tiene también la fecha y hora. Entonces le digo, compará la fecha y hora del último mensaje del usuario, perdón, del anteúltimo mensaje del usuario con la fecha y hora del horario actual. Entonces de esa forma se va a dar cuenta que si pasaron más de 2 horas, tiene que ejecutar esta categoría. ¿Ok? Entonces yo le doy acá lo que tiene que clasificar, le doy el prompt de cuándo tiene que ejecutar la categoría de los mensajes, y si no corresponde, simplemente le digo no corresponde. O sea, le digo, determina esta categoría si el mensaje del usuario tal, 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 y le voy dando ejemplos de cuándo podría ejecutar esta categoría con situaciones reales que podrían pasar, ¿ok? Y bueno, después le damos el system prompt, básicamente. Y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Que básicamente va a empezar, ¿ok? Va a empezar a correr este clasificador, va a determinar si le toca dar el saludo o no, y si no le toca va a decir no corresponde. Y lo va a pasar al siguiente. Que esto está también como pensado que sea primero el saludo, porque es lo más importante, ¿no? Es como en una conversación primero va el saludo, entonces, bueno, tendrá que ir primero el texto clasificador por prioridad, después ya el que le sigue tiene que ser el agente que haga la mayoría de cosas, entonces pasa al siguiente que hace la mayoría de cosas, y si no corresponde que le toque a esa gente, lo pasa al siguiente. Y si a esa gente tampoco le corresponde, lo va a pasar al siguiente. ¿Ok? Perdón, a esa gente, a ese clasificador. Entonces como que se van pasando la pelota entre ellos. Che, no me corresponde a mí, no me corresponde, no me corresponde, hasta que le toca al que le corresponde. Y el que le corresponde asigna a la gente de inteligencia artificial especialmente entrenado para responder a esa situación. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos esto realmente viable? Porque estamos utilizando SEP Memory, que es tremendo para darle el historial de conversación a nuestro agente, ya que tiene no todos los mensajes, pero creo que son los últimos 12 mensajes, si no me equivoco. Tiene un resumen también de la conversación y también tiene lo que el usuario estaba buscando. Es como que esas tres cosas. ¿Ok? Pero ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la única forma que nosotros tenemos de darle el historial de conversación a un agente es a través de memory. Bueno, no solamente a través de memory, pero le podemos dar con memory. Pero un texto clasificador no es un agente de inteligencia artificial, entonces no podemos darle una memory. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para darle el historial de conversación? Bueno, básicamente en la documentación de SEP tenemos este endpoint, ¿ok? Que básicamente este endpoint nos va a devolver literalmente todo el historial de conversación. Lo único que necesitamos es que en caso estemos utilizando WhatsApp como trigger, nos va a devolver este parámetro que tiene el número de teléfono del usuario, entonces lo colocamos acá y a través de este endpoint nos va a devolver todo el historial de conversación. Simplemente colocamos nuestra API key acá abajo y literalmente esa es toda la configuración y nos devuelve el historial de conversación completo con ese usuario específico a través de su número de teléfono. Entonces, al texto clasificador vamos y le damos el último mensaje del usuario, que lo podemos sacar de respuesta, básicamente lo sacamos o del nodo de WhatsApp que llega el mensaje, o podemos, por ejemplo, parsearlo con un JavaScript para ponerle una variable de nombre o etcétera, y simplemente después le damos el historial de conversación, ¿ok? Y podemos ponerle el coma user, los dos puntitos y el mensaje del usuario como para que quede mejor y también esté dentro del historial ese mensaje y lo entienda aún mucho mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, de esa forma, literalmente, estamos creando un agente de IA con GPT-4 Mini que puede gestionar la cantidad de situaciones, literalmente la cantidad de situaciones que ustedes quieran darle, literal. ¿Cómo continuaría esto? Bueno, simplemente lo conectamos, por ejemplo, no sé, lo conectamos a WhatsApp para enviar el mensaje o a un bloque if para determinar si es el primer mensaje parciado, el segundo, el tercero, porque también en mi caso lo que yo hice fue dividir los mensajes, ¿ok? Es decir, no manda un solo mensaje a esta gente, sino que manda hasta 3 mensajes al mismo tiempo. Para hacer esto no podemos hacerlo directamente con el AI Agent, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que SEP guarda el historial de conversación apenas, o sea, cuando el agente genera el mensaje y lo envía, ya SEP guardó ese historial. Pero ¿qué pasa? Que si lo divide antes de mandarlo, se guarda como un objeto, entonces, como se guarda directamente en un objeto,
no, o sea, se pierde el valor del mensaje y queda vacío, literalmente. Entonces no va a haber historial de conversación y el agente clasificador va a alucinar. ¿Cómo hacemos? Simplemente responde en un mensaje y le pasamos a un bloque de ella que divida el mensaje en dos, en tres o lo deje en uno, dependiendo. Y después simplemente ponemos un bloque if que va a decir o primera parte, segunda parte o tercera parte, dependiendo de lo que le toque. Y ahí hacemos tres nodos de WhatsApp, dependiendo el flujo que haya continuado, ¿ok? Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que quería dar en este video, que básicamente es cómo podemos resolverlo. Así que espero que les haya gustado este video. Si es así, háganmelo saber con un like, con un comentario y nos vemos en próximos. Chao.